Estás a punto de descubrir algo que muchos prefirieron callar. La verdad más dolorosa y menos contada sobre la muerte de Tun Tun, el comediante que hizo reír a millones, pero que murió rodeado no de aplausos, sino de dudas, abandono y un silencio incómodo que aún hoy incomoda a la industria. En este video revelaremos los detalles más oscuros y desgarradores de la vida privada de José René Ruiz Martínez. Desde los romances clandestinos que marcaron su autoestima, hasta las crisis emocionales que lo persiguieron incluso en sus mejores años. Hablaremos de la soledad brutal que vivió en sus últimos días, cuando la fama ya no lo protegía y cuando, según fuentes cercanas, muchos de los que lo rodeaban preferían ignorar las señales de alarma. Exploraremos también los rumores más polémicos vinculados a sus horas finales. Presunta negligencia médica, discusiones previas a su internación, abandono afectivo, compañeros que se distanciaron en el peor momento e incluso testimonios que sugieren que la presión emocional y el exceso de trabajo pudieron empujarlo hacia el borde mucho antes del infarto que terminó con su vida el 16 de octubre de 1993. Prepárate para conocer historias inéditas detrás de cámaras, declaraciones que levantaron enemistades, rivalidades ocultas y verdades que la prensa de la época prefirió no publicar. Porque detrás del eterno Tun Tun no había solo un comediante. Había un hombre frágil, cansado y marcado por dilemas internos que jamás salieron a la luz, hasta hoy. Antes de continuar, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta. Tu apoyo es vital para que YouTube siga recomendándote contenido como este y nos permita continuar investigando casos silenciados por años. Si puedes, considera enviarnos un super gracias para apoyar el canal y ayudarnos a realizar investigaciones más profundas. Si no puedes, está bien. Cuéntanos en los comentarios qué revelación te impactó más y qué opinas de las controversias que rodearon su muerte. Queremos leerte. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre la muerte de Tun Tun no solo te sorprenderá, te hará replantearte todo lo que creías saber sobre su vida, su carrera y la forma en que la industria trató a uno de sus íconos más queridos y más vulnerables. José René Ruiz Martínez, conocido por siempre como Tun Tun, nació el 26 de marzo de 1920 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media-baja. Desde muy pequeño, demostró un talento innato para el humor y la actuación, cautivando a familiares, vecinos y compañeros con sus precisas imitaciones, gestos exagerados y una singular habilidad para transformar la vida cotidiana en una escena cómica, convirtiendo cualquier situación común en motivo de risa y diversión. Perfeccionó estas habilidades en su infancia, cuando ya era capaz de improvisar pequeñas obras de teatro con sus amigos del barrio e incluso de entretener en reuniones familiares, demostrando una sorprendente inteligencia emocional y una aguda percepción de las reacciones humanas. Aprendió a observar los detalles y matices del comportamiento que más tarde se convertirían en la base de sus personajes más famosos, comprendiendo desde temprana edad que la atención a los detalles más pequeños y la observación de las expresiones, tonos de voz y gestos de quienes lo rodeaban podían transformar una simple imitación en una actuación memorable y cautivadora, y que el humor tenía el poder no solo de entretener, sino también de crear empatía y una profunda conexión con las personas que lo rodeaban. La infancia de José estuvo marcada por la sencillez, pero también por dificultades económicas que exigieron responsabilidad y creatividad desde temprana edad, enseñándole que la risa podía ser tanto un refugio como una herramienta para afrontar la adversidad. Esto forjó un carácter resiliente y persistente, con una sensibilidad única para percibir el sufrimiento ajeno y transformarlo en ligereza,
algo que impregnó toda su trayectoria artística y que también le otorgó la capacidad de improvisar soluciones y reinventarse ante los obstáculos, rasgos que resultarían decisivos al afrontar los retos de una carrera artística en constante evolución. En la década de 1940, ya adulto, José comenzó a dar sus primeros pasos concretos en el mundo artístico, participando en pequeños teatros y programas de radio, donde rápidamente se ganó seguidores cautivados por su estilo particular, su capacidad de improvisación, la naturalidad con la que asumía los personajes y la energía contagiosa que transmitía en cada actuación. Esto no solo cautivó al público, sino que también llamó la atención de productores, directores y colegas más experimentados que vieron en él un talento excepcional y un futuro prometedor, reconociendo su capacidad para crear un humor inteligente y accesible que podía complacer tanto a niños como a adultos, y su dedicación a ensayar, estudiar y observar la vida real para enriquecer cada personaje. Su apodo Tun Tun surgió precisamente de estos usos lúdicos de sonidos graciosos y expresiones caricaturescas, algo que hacía espontáneamente para hacer reír a sus amigos y familiares, y que rápidamente se convirtió en su sello distintivo, distinguiéndolo en la escena artística mexicana e iniciando la construcción de una identidad única que sería recordada durante décadas, una identidad marcada por la sencillez, la espontaneidad, la autenticidad y una capacidad inigualable para transformar situaciones triviales en momentos memorables de humor. Durante las décadas siguientes, José consolidó su presencia en la televisión y el cine, participando en programas de comedia, películas familiares, especiales y presentaciones en vivo que conquistaron a públicos de todas las edades, convirtiéndose en un referente del género cómico y una figura querida por el público. Un artista cuya imagen y estilo eran sinónimo de alegría, ligereza y autenticidad, pero cuyo camino hacia el éxito absoluto estuvo marcado por constantes desafíos, incluyendo duras críticas, frecuentes rechazos e intensa competencia, lo que le exigió disciplina, dedicación y paciencia, así como una extraordinaria capacidad para mantener un buen sentido del humor, incluso ante las dificultades, demostrando una notable resiliencia y un compromiso con su arte que pocos poseían. Se enfrentó a momentos en que los productores dudaban de su capacidad para ganarse al público, cuando fue ignorado en las audiciones o cuando los críticos intentaron menospreciar su talento, y sin embargo nunca se rindió, utilizando cada revés como motivación para perfeccionar sus habilidades y reinventar su enfoque del humor, consolidando la idea de que su persistencia, carisma y capacidad para transformar situaciones triviales en momentos memorables de humor serían fundamentales para convertirse en una leyenda de la comedia mexicana. Su carrera abarcó décadas, pero cada nueva etapa trajo consigo retos y lecciones, desde la adaptación a los cambios en la televisión y el cine, hasta la necesidad de crear personajes que se mantuvieran relevantes y divertidos para distintas generaciones, algo que José logró magistralmente, estudiando el comportamiento humano, improvisando con inteligencia y siempre respetando a su público. La vida personal de Tun Tun contrastaba notablemente con su carrera pública. A pesar de proyectar una imagen de hombre sencillo, afable y siempre sonriente ante las cámaras, José René Ruiz Martínez vivió romances intensos y apasionados, a veces envueltos en misterio y controversia, que cautivaron e intrigaron tanto a la prensa como al público. Su carisma natural e irresistible atrajo a mujeres del mundo artístico, a admiradoras e incluso a figuras influyentes del espectáculo. Sin embargo, siempre mantuvo cierta distancia y misterio en torno a sus relaciones, evitando escándalos directos y procurando preservar la privacidad de sus pasiones. Esto hizo que su vida amorosa resultara aún más fascinante para quienes seguían cada uno de sus pasos, cada gesto discreto y cada encuentro sutil,
creando una atmósfera de curiosidad y especulación que persistió durante años, alimentando conversaciones entre bastidores, chismes en periódicos y revistas, y la imaginación del público, siempre en busca de pistas sobre la vida privada del comediante. Entre los casos más comentados, destaca su romance secreto con una reconocida actriz. Su nombre circulaba discretamente entre bastidores en la televisión y el cine mexicanos, una relación envuelta en encuentros nocturnos, salidas discretas y gestos de afecto que nunca se confirmaron oficialmente. Esto mantuvo el aura de misterio que José cultivaba con tanto esmero, mientras que los rumores no hacían sino aumentar la fascinación del público por su figura, transformando la vida privada de Tuntún en un verdadero enigma lleno de encanto, seducción e intriga. Aun sin confirmaciones concretas, estas historias se convirtieron en parte indeleble del imaginario popular en torno al comediante, reforzando su imagen de hombre que, si bien siempre sonriente y juguetón ante las cámaras, poseía una profundidad emocional y vivía experiencias intensas que pocos conocían. Más allá de este romance, que acaparó la mayor atención mediática y pública, existen relatos de que Tuntún enfrentó conflictos emocionales relacionados con celos, malentendidos, dolorosas separaciones y momentos de gran tensión. Estos episodios lo llevaron a reflexionar profundamente sobre las dificultades de conciliar el amor y la fama, sobre la exigencia de estar siempre alegre y presente en el escenario mientras lidiaba con emociones y relaciones complejas, a menudo interrumpidas por el ritmo frenético de su carrera, y sobre la responsabilidad de preservar la imagen pública que el público adoraba sin comprometer sus sentimientos. Esto refuerza la idea de que, tras la personalidad divertida y cautivadora, había un hombre que vivía con dilemas y contradicciones, alguien que aprendía de cada experiencia, que se permitía sentir, sufrir y amar, pero que también sabía la importancia de proteger su espacio personal de la curiosidad ajena, transformando cada relación, cada romance y cada desacuerdo en experiencias de aprendizaje, recuerdos y elementos que enriquecerían su humanidad. Esta intensa, aunque discreta, vida amorosa contribuyó decisivamente a crear el aura de misterio, sofisticación y fascinación que rodeaba a José René Ruiz Martínez fuera del escenario, convirtiéndolo no solo en un comediante querido, sino también en una figura enigmática que inspiraba admiración, deseo y respeto. Fue un hombre cuya capacidad para amar y experimentar emociones profundas permaneció en gran medida oculta, pero que resplandecía en la sutileza de sus gestos, en las historias contadas por amigos cercanos, colegas y familiares, y en los recuerdos de quienes tuvieron la fortuna de compartir momentos íntimos con él. Tuntún rara vez concedía entrevistas largas o profundas, prefiriendo mantener su vida privada alejada de los medios y preservando cuidadosamente su intimidad. Sin embargo, cuando se sentía cómodo y dispuesto a hablar, sus declaraciones sorprendían por su sinceridad, la introspección que demostraba y, en muchas ocasiones, la crítica directa y contundente del entorno artístico que lo rodeaba, revelando aspectos de José René Ruiz Martínez desconocidos para la mayoría del público. Un hombre consciente de la distancia entre la alegre personalidad que mostraba ante las cámaras y el individuo que albergaba emociones complejas, profundas frustraciones y pensamientos que a menudo debía reprimir para mantener la imagen del comediante perfecto. Tuntún habló abiertamente sobre el peso de la fama, explicando cómo la adoración del público podía ser a la vez gratificante y solitaria, describiendo largos periodos en los que se sintió aislado, incluso rodeado de colegas, admiradores y fans, y comentando sobre la presión constante de mantener la personalidad divertida, cautivadora y creíble que todos esperaban ver, reconociendo que detrás de la risa había un hombre que tenía que lidiar con expectativas externas
críticas, envidia velada, rivalidades entre bastidores y el desgaste físico y emocional de una carrera intensa y exigente, demostrando que la vida de un artista famoso rara vez es tan ligera como parece. Algunas entrevistas se volvieron memorables precisamente porque mostraron su lado humano, vulnerable y profundamente reflexivo, cuando Tun Tun compartió frustraciones personales, momentos de duda sobre su talento, preguntas sobre el valor real de su trabajo y sentimientos de incomprensión por parte de personas cercanas a él o incluso de la propia comunidad artística, revelando que su vida no se trataba solo de humor y diversión, sino que implicaba complejos desafíos internos, crisis de identidad artística y un deseo constante de ser reconocido como algo más que un comediante, alguien capaz de conmover a la gente, tocar corazones y transmitir un mensaje de humanidad a través de la risa. Otras entrevistas, a su vez, generaron una enorme controversia, ya que Tun Tun no dudó en lanzar críticas veladas a productores, directores, colegas e incluso al funcionamiento de la industria del entretenimiento, comentando incisivamente sobre la superficialidad, los excesivos intereses financieros, la falta de autenticidad y las injusticias que observaba. Actitudes y prácticas que a menudo molestaban a figuras influyentes y provocaban reacciones encontradas del público y los medios de comunicación, pero que reforzaron la percepción de Tun Tun como un artista honesto, auténtico y valiente, alguien dispuesto a decir la verdad, aun sabiendo que podía ponerse en riesgo o generar controversia, algo que pocos en aquel entonces se atrevían a hacer y que hoy se revela como una demostración de carácter, conciencia y visión crítica. Estas declaraciones, analizadas en conjunto, revelan a un Tun Tun que trascendía la sonrisa y el gesto cómico, mostrando a un hombre profundamente sensible y observador, consciente de las complejidades de la vida, la fama, el arte y la responsabilidad social de su profesión. Era capaz de reflexionar sobre el impacto de sus acciones, el valor del humor como herramienta de comunicación y expresión, y el papel del artista en la construcción de la memoria cultural de un país. Esto convierte sus entrevistas no en simples relatos o declaraciones, sino en valiosos documentos de un hombre que combinaba talento, inteligencia emocional y valentía. Para muchos fans, estas entrevistas se volvieron tan icónicas como los propios personajes de Tun Tun, ofreciendo una visión íntima y excepcional del hombre detrás del humor. Demostraron que su profundidad emocional, intelectual y artística iba mucho más allá de lo que se veía en pantalla, y que cada gesto, cada pausa, cada elección de palabras transmitía significado, emoción y autenticidad. Esto transformó cada entrevista en un testimonio histórico que, además de entretener, conmovía, educaba y propiciaba la reflexión sobre la complejidad de la vida de alguien que dedicó su talento a la risa, pero que nunca dejó de ser humano, vulnerable y extraordinariamente real en todas las dimensiones de su existencia. Algunas entrevistas también revelan detalles inéditos sobre su visión crítica de la comedia, cómo se preparaba para crear personajes a la vez divertidos y profundos, su capacidad para estudiar el comportamiento humano y cuánto valoraba la ética, el respeto y la responsabilidad artística. Esto demuestra que José René Ruiz Martínez no se limitó a entretener, sino que también enseñó y provocó la reflexión a través del humor, lo que hace que su trayectoria sea aún más admirable. En los últimos años de su vida, José René Ruiz Martínez, conocido como Tun Tun, enfrentó serios problemas de salud que afectaron profundamente su rutina y calidad de vida, principalmente complicaciones cardíacas y respiratorias que se agravaron con el tiempo debido al desgaste físico y emocional de décadas de intenso trabajo, noches en vela, constantes presentaciones
y la presión de mantener siempre el carácter alegre y cautivador que el público amaba. Este esfuerzo consumió no solo su energía física, sino también su vitalidad emocional, convirtiendo cada día en un desafío silencioso que afrontó con valentía, incluso lejos de las miradas curiosas de los medios y del público, que solo conocía la imagen sonriente y juguetona de Tuntún. La soledad se convirtió en una presencia constante y difícil de soportar, a medida que los amigos cercanos se alejaban, algunos debido a conflictos de agenda, otros debido a cambios en la vida o simplemente al distanciamiento natural, y los miembros de la familia estaban ocupados con sus propias rutinas o vivían lejos, dejando a menudo a José solo en casa, enfrentando no solo la enfermedad, sino también el vacío emocional de darse cuenta de que a pesar de ser amado por millones, nadie podía reemplazarlo en su dolor y reflexión, momentos en los que pasaba horas meditando sobre su camino, repasando mentalmente cada elección que había hecho, cada sendero recorrido, cada amor que no floreció y cada oportunidad que pudo haber perdido al dedicar su vida casi exclusivamente al trabajo artístico, preguntándose si todo el éxito alcanzado valía la pena el precio de la soledad y el sacrificio personal. Estas crisis existenciales dejaron profundas huellas en su psique, ya que José se veía a sí mismo como invisible fuera del escenario, consciente de que el público admiraba al personaje, pero rara vez entendía al hombre detrás de la sonrisa, alguien que sentía, reflexionaba y sufría como cualquier otro ser humano, pero cuya vulnerabilidad estaba cuidadosamente oculta. Y sin embargo, en las horas más tranquilas de la noche, sus amigos cuentan que Tuntún lloraba solo, envuelto en recuerdos de momentos felices de su carrera, risas genuinas compartidas con colegas y fans, pero también inmerso en arrepentimientos y la dolorosa constatación de oportunidades perdidas en su vida personal, como amores que no prosperaron, relaciones que se deterioraron debido a la distancia o al ritmo frenético de su profesión, y momentos íntimos que nunca podrían recuperarse. Estas reflexiones solitarias revelaron una faceta de José René Ruiz Martínez que pocos conocían. Un hombre sensible, introspectivo y profundamente humano, capaz de sentir la alegría y el dolor con igual intensidad, equilibrando la imagen pública de un humorista jovial con la realidad de una vida marcada por el agotamiento físico, los desafíos emocionales y una soledad que ni los aplausos ni el reconocimiento podían llenar, porque el vacío existencial era algo que solo él podía experimentar y comprender. Incluso ante tantas dificultades, Tuntún mantuvo una actitud digna y reservada, sin dejar que el público percibiera jamás el peso que cargaba. Continuó asistiendo a eventos y grabaciones mientras, en su interior, reflexionaba sobre el significado de la fama, el verdadero valor de su carrera y lo que realmente importaba en su vida. Aprendió a vivir con la melancolía, la pérdida y la comprensión de que ni todo el éxito ni el cariño recibido podían llenar el vacío emocional que lo acompañaba. Es en este contraste entre la alegría que transmitía y el dolor silencioso que sentía donde se revela la complejidad de su existencia, demostrando que Tuntún no solo fue un artista talentoso y querido, sino también un hombre profundamente humano, con miedos, anhelos, frustraciones y una sensibilidad singular que lo hacía único. Transformó cada recuerdo, cada reflexión y cada lágrima silenciosa en una parte esencial de su historia, mostrando que detrás del humor inolvidable había alguien que sentía intensamente, reflexionaba sobre sus decisiones y afrontaba solo las consecuencias emocionales de una vida dedicada a hacer sonreír a los demás, pero que también tenía derecho a sentir, a sufrir y a recordar con cariño momentos que nunca conoció. Esos momentos podían regresar.
José René Ruiz Martínez falleció el 16 de octubre de 1993 a causa de un infarto, según los informes médicos oficiales. Pero como era de esperar tratándose de una figura tan emblemática, querida y admirada por el público, la noticia de su muerte pronto se vio envuelta en rumores, conjeturas y leyendas que alimentaron la imaginación popular, transformando el suceso en algo mucho más trascendental que un simple desenlace natural. Fans, medios de comunicación, colegas y admiradores comenzaron a cuestionar lo que realmente había sucedido en los días previos a su muerte, planteando hipótesis de negligencia médica, retrasos o errores en la atención, así como especulaciones de que el exceso de trabajo, el estrés emocional acumulado durante décadas de intensa dedicación al humor y la comedia familiar, y la presión constante por mantener el carácter alegre y cautivador que tanto amaba el público, podrían haber acelerado el debilitamiento de su cuerpo, creando una narrativa dramática de un artista que se entregó por completo hasta los últimos momentos de su vida. Alguien que se mantuvo profesional incluso cuando su corazón le enviaba señales de advertencia, trabajando contra el tiempo, contra la fatiga, contra los límites naturales de la salud humana, y que parecía decidido a no defraudar a quienes lo amaban y dependían de su energía y talento para sonreír. Rápidamente circularon historias más dramáticas, incluyendo rumores de que Tuntún había pasado sus últimos días sufriendo en silencio, aislado de amigos cercanos, distante de familiares ocupados con sus propias rutinas y compromisos, y reflexionando sobre decisiones personales, romances que no habían prosperado, oportunidades perdidas, viejos resentimientos y la eterna presión de ser recordado como un ícono del humor, alguien que necesitaba permanecer eterno en la memoria del público. Un hombre consciente de su propia fragilidad, pero que no quería mostrarla, cargando consigo una profunda y silenciosa soledad, una sensación de aislamiento existencial que pocos conocían realmente, y momentos de introspección en los que cuestionaba el significado de su trayectoria, la relevancia de su trabajo, si había estado ello a la altura de las expectativas de sí mismo o de aquellos que lo admiraban, haciendo que sus últimos días no solo fueran de dolor físico, sino de un intenso agotamiento emocional y psicológico. Según testimonios de amigos, colegas y allegados, José era consciente de su delicada salud, pero seguía comprometido con sus carreras, ensayos y actuaciones, esforzándose por no defraudar al público y manteniendo una rutina agotadora hasta el final. Este esfuerzo constante, admirable para muchos, posiblemente contribuyó a que su cuerpo llegara a su límite sin que él pudiera protegerse adecuadamente, reforzando la imagen de un artista entregado por completo hasta el final, cuya dedicación se entrelaza con la tragedia de una muerte prematura. Rumores y conjeturas, aunque no confirmados oficialmente, desempeñaron un papel fundamental en la construcción del mito de Tuntún, consolidando la percepción de que era más que un comediante, un hombre rodeado de misterio, fascinación y complejidad, cuya vida y muerte se convirtieron en parte del imaginario colectivo, recordado con emoción, respeto, nostalgia e incluso una cierta melancolía que trasciende generaciones. Algunas versiones sugieren que, en sus últimos días, Tuntún experimentó abandono emocional, debates internos y dudas sobre si había vivido plenamente, si había disfrutado de la fama de forma equilibrada y si había estado a la altura de las expectativas de ser siempre la figura alegre y accesible que el público adoraba, lo que añade aún más dramatismo e intensidad a la historia de sus últimos momentos. Su muerte oficial marcó el fin de su vida física, pero no borró la memoria del artista, su talento, su humor único ni su capacidad para alegrar a millones de personas, manteniendo vivo su espíritu a través de retransmisiones, recuerdos entrañables y testimonios de quienes crecieron viendo sus actuaciones.